Muy buen día, mis queridos estudiantes. Hoy viernes 9 de octubre seguimos aprendiendo sobre las plantas. Para ello te preparé una sesión de aprendizaje de comunicación. Leemos sobre las plantas. La meta es leer un texto para luego compartirlo con tu familia. ¿Qué criterios debes tener en cuenta para lograr la meta? Ubicar información en el texto escrito. Explicar el significado de algunas palabras del texto. También explicarás de qué trata principalmente el texto que vamos a leer y darás tu opinión a partir de la lectura para qué se colocan las imágenes en el texto. Ponte cómodo porque iniciamos. Antes de leer, observa la imagen del texto. ¿Qué es lo que aparece? Una planta. ¿Qué tiene esa planta? Tiene hojas, tiene frutos, se observa la raíz, tiene un tallo. Hemos podido describir a esa imagen. Ahora observa cómo está organizado el texto. ¿Qué me puedes decir? Que tiene 4 párrafos. Señala con tu dedo cada uno de ellos. Te doy un ejemplo. El que está de color azul es el párrafo número 1 o primer párrafo. Continúa señalando en este texto los párrafos siguientes. Ahora es momento de contestar a partir de la imagen que acabamos de observar. ¿De qué tratará el texto que vamos a leer? ¿Será de los animales? ¿Será de las plantas? Observa la imagen. Muy bien, tratará de las plantas porque es la imagen que nos está representando. ¿Y qué tipo de texto será? Observa cómo está organizado. ¿Será una narración? ¿Será un texto informativo? ¿Tendremos ahí una canción, una poesía? ¿Tú qué dices? Vamos a descubrirlo. Acompáñame a leer. Las plantas son seres vivos que cumplen un ciclo de vida. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Tienen varias partes, como raíz, tallo, hojas, flores, frutos y semillas, y cada una de ellas cumple una función. Existe una gran variedad de plantas en nuestro planeta. Las plantas crecen en diferentes lugares y climas en todo el mundo. Se adaptan y crecen en diferentes climas, sean estos muy fríos, muy cálidos, secos o húmedos, como las montañas nevadas y los desiertos. Ellas preparan su propio alimento a partir de la luz solar, del agua y de algunos nutrientes de la tierra a través de un proceso llamado fotosíntesis. Las plantas tienen muchos beneficios para los seres vivos del planeta. Sirven de alimento y medicina. También nos protegen de los rayos ultravioleta que produce el sol y que son malos para la piel y los ojos. Sin ellas, ningún ser vivo podría sobrevivir. Muchas plantas están en peligro de extinción. Algunas de ellas están siendo cortadas de manera desmedida para comercializarlas. Otras plantas han desaparecido por la contaminación del ambiente en el que viven. Veamos qué nos dice en el texto que acompaña a la imagen. Las plantas son muy importantes en nuestra vida. Ellas producen el oxígeno que respiramos para vivir. Hemos conocido algo más sobre las plantas. ¿Qué te pareció este texto? Interesante, ¿verdad? Luego de haber leído el texto, conversa con un familiar sobre el mismo. Te puedes guiar por las siguientes preguntas. ¿De qué trata el texto? Ahora ya lo sabes. ¿Qué dice de las plantas?
¿Y qué son las plantas según este texto? ¿Qué beneficios tienen para los seres vivos? ¿Será importante proteger a las plantas? ¿Por qué? ¿Y qué significa la palabra extinción que se presenta en el texto? Vamos, conversa en familia. Ahora, retorna al texto y ubica información para responder las siguientes preguntas en tu cuaderno. ¿Qué beneficios tienen las plantas para los seres vivos? Vamos, un párrafo nos hablaba de ello. Encuéntralo y responde. ¿Cómo se alimentan las plantas? También lo hablamos en uno de los párrafos. Es momento de ubicarlo y responder. Ahora, mi niño, te pregunto, ¿de qué trata principalmente el texto? Para responder, toma en cuenta las siguientes sugerencias. Primero, vas a leer cada párrafo del texto. Señalarás en cada párrafo la información más importante. Para ello, te puedes guiar de este cuadro o tabla. En la primera columna vas a ubicar cada uno de los párrafos y en la columna 2 vas a responder qué es lo más importante que nos dice en cada párrafo. Te doy un ejemplo. Primer párrafo. ¿Qué es lo más importante que nos dice este párrafo? Nos dice que las plantas son seres vivos y hay muchas variedades. Así como este ejemplo completa los siguientes párrafos. Luego, lee integrando todas tus respuestas y piensa, ¿qué relación existe entre ellas? Y ahora sí, estás listo para responder de qué trata principalmente el texto. Y no lo olvides, para hallar el tema principal en los textos que tienen párrafos, es muy importante analizar la información escrita e identificar qué es lo más importante que se dice en cada párrafo del texto. Luego, junta las ideas e interpreta de qué se trata. ¿Qué significa la palabra extinción que está presente en este texto? Para responder la pregunta, debes tener en cuenta las siguientes pautas. Observa la tabla. Primero, regresa al texto y ubica el párrafo y la oración donde se menciona la palabra extinción. ¿Ya lo tienes? Muy bien. Cópialo en el recuadro. Lo voy a leer. Muchas plantas están en peligro de extinción. Algunas de ellas están siendo cortadas de forma desmedida para comercializarlas. Otras plantas han desaparecido por la contaminación del ambiente en el que viven. Ya ubicaste el párrafo. Luego, encuentra las pistas en la oración. Fíjate qué está escrito antes y después de la palabra extinción. Busca más pistas en las oraciones cercanas. Veamos cuáles pistas hemos encontrado. Nos dice, muchas plantas están en peligro de extinción. Algunas de ellas están siendo cortadas. Es una pista. La otra pista dice, otras plantas han desaparecido por la contaminación. Ya tenemos dos pistas. ¿Qué vamos a hacer luego? Piensa en cómo se relacionan las pistas que hallaste con la palabra extinción. Veamos, extinción nos dice, algunas de ellas están siendo cortadas, otras plantas han desaparecido por la contaminación. Entonces ya te puedes ir dando cuenta a qué me refiero cuando digo extinción. Señala con tu dedo qué es lo que significa la palabra extinción según el texto. ¿Será que están apareciendo? ¿Están desapareciendo o están sobreviviendo? ¿Qué dices? Observa tus pistas. Algunas de ellas están siendo cortadas. Otras plantas han desaparecido por la contaminación. Entonces, la respuesta, ¿cuál letra es? Tú lo tienes. Y no lo olvides. Para hallar el significado de las palabras y frases según el texto,
Es muy importante identificar las pistas que se encuentran en él. Luego, se debe pensar en la relación que existe entre las pistas e interpretar el significado. Tú puedes. En estos momentos, fíjate muy bien en la imagen que tiene este texto. ¿Y para qué crees que el autor ha colocado esta parte en el texto? ¿Crees que si no hubiera habido la imagen, tú hubieras podido saber de qué tratará el texto? ¿Qué me dices? Responde. A partir de la lectura, ¿crees que será importante proteger las plantas? ¿Por qué? Fundamenta esa respuesta. Si llegaste hasta aquí, mi niño bello, sin dificultades, te felicito. Es momento de reflexionar acerca de lo aprendido. Por ello, señala con tu dedo el recuadro que corresponda según tus logros. Estoy muy segura que harás un buen trabajo y si necesitas ayuda, me puedes consultar. Gracias por trabajar en familia. Aprovechemos cada momento para aprender. Y no olvides, la educación no puede parar. Besos y abrazos virtuales.